Cuando converso con mis amigos políticos peruanos, hay una palabra que últimamente se escucha con mucha frecuencia: es caviar, ¿no? Entonces, por primera vez la escuché en una conversación política, me pareció bastante extraño, porque caviar en español significa exactamente eso. Caviar es una comida deliciosa. Entonces me pregunté, ¿qué tiene que ver política con el caviar? Después de descubrir atrás de esta palabra hay una historia bastante interesante. Hoy vamos a conversar sobre este delicioso y caro alimento que, bueno, qué cosa terminando convertido en una expresión política en el Perú que utiliza con mucha frecuencia para decirlo a un grupo social o determinadas personas, ¿no? En general, el caviar siempre ha sido considerado un alimento caro, escaso y exclusivo. Algunos tipos de caviar negro, tradicionalmente asociado con Rusia, incluso tiene un nombre que le llama oro negro. Durante mucho tiempo el caviar estuvo relacionando con la mesa de clase alta europeo. Por eso poco a poco dejó de representar solamente una comida y empezó a simbolizar también algo más: riqueza, sofisticación y un estilo de vida propio de la clase privilegios, ¿no? A final de década 1970 comenzó a utilizarse en Francia una expresión política bastante interesante, ¿no? Gauche caviar, ¿no? Gauche en francés significa izquierda, ¿no? Caviar, bueno, evidentemente significa caviar como español, es decir, la izquierda caviar. Durante la década de 1980, especialmente en época de Francois Mitterrand, expresidente de Francia, y esta expresión se hizo cada vez más popular. En aquellos años, muchos políticos de izquierda, intelectuales, personajes del mundo de la cultura llegaron a los círculos de poder, definiendo la igualdad social, los derechos a trabajadores y las ideas socialistas, pero alguno de ellos proviene de familia acomodada y llevaba una vida bastante privilegiada. Entonces, sus adversarios comenzaron a utilizar la expresión gauche caviar para burlar de esas aparentemente contradicciones. Personas que viven en buenas zonas, habían recibido una educación de élite y frecuentaban restaurantes exclusivos, pero al mismo tiempo habla constantemente de pobreza, derechos de los trabajadores y desigualdad social, etcétera, etcétera. Lo que se critica una contradicción: sus ideas están en lado de los pobres, pero su estilo de la vida pertenece al mundo de los ricos. Con el tiempo, esta expresión llegó también al mundo habla hispana y en el Perú adquirió característica muy particular. Al comienzo, el uso peruano de caviar era bastante parecía a la Francia como gauche caviar, y se refiere principalmente a personas que provienen de la familia acomodada, con buena educación, pero que defienden a posición de izquierda o progresista. Sin embargo, hoy, cuando la política peruana, alguien dice es un caviar, ¿no? Entonces no necesariamente está diciendo que esta persona sea socialista, mucho menos comunista. Muchas veces lo que quiere decir que es que pertenece a determinados círculos intelectuales urbanos y progresistas. Las personas califican como caviar, se les suena asociado con temas como derechos humanos, igualdad de géneros,
protección del medio ambiente, instituciones democráticas y derecho de las minorías. Y también suelen de ser relacionado, al menos desde la mirada, quienes utilizan ese término, con universidad, medios de comunicación, ONG, Organización de Derechos Humanos, organismos de cooperación internacionales o espacios vinculados con las políticas públicas. En la política peruana existe además una expresión todavía más agresiva, que seguramente muchos han escuchado: la mafia caviar. Por supuesto, eso no significa realmente existe una organización secreta llamada mafia caviar, ¿no? O muchas veces que dicen los chinos el dragón rojo, y sinceramente pues nunca he encontrado dragón rojo en China en tanto tiempo que vivo en Perú. Bueno, es sobre todo una expresión política. Algunos sectores de derecho o conservadores utilizan este término para referirse a la considera una especie de red de élite progresista presente en ONG, medios de comunicación, universidades, instituciones judiciales y algunas entidades públicas. ¿Hasta qué punto existe realmente una red de este tipo? Es otro debate político. Hoy estamos hablando principalmente del significado y la evolución de esta palabra, porque allí está precisamente una de las cosas más interesantes del lenguaje. Cuando una palabra entra de la política, sus límites empiezan a cambiar. Hoy en el Perú, la palabra caviar se utiliza de una manera bastante amplia. A veces una persona ni siquiera se tiene que ser realmente izquierda. Basta con que defienda a la fuerza de los derechos humanos, medio ambiente, la independencia judicial, las normas internacionales, o que se enfrente a determinados sectores conservadores para que algunos términos colocándose en la etiqueta de caviar. Y hay algo todavía más curioso. Incluso algunos sectores de la izquierda más radical utilizan la palabra caviar para criticar al sector de la izquierda más moderada. Lo que quiere decir, bueno, más o menos es: usted son una izquierda de abra a los pobres desde una oficina o desde una cafetería, pero en realidad no conoce cómo viven los pobres. Qué interesante, un alimento original que está en la mesa de clase alta europea después de varias décadas de evolución. El lenguaje convierte en un lenguaje político, terminó convirtiéndose una de las palabras más utilizadas para atacar los adversarios en el debate político peruano. Y justamente ahí, para mí, una de las partes más interesantes de aprender un idioma, que solamente memorizamos caviar, no es suficiente. Caviar simplemente hemos aprendido, es una palabra de español, pero cuando entendemos qué significa izquierda caviar, por qué los políticos peruanos hablan de los caviares y por qué alguna persona utiliza la expresión mafia caviar, entonces ya no estamos entendiendo solamente el idioma español, sino estamos empezando a comprender también la sociedad, la historia y la cultura política que existen detrás de ese idioma. Por eso siempre digo que aprender realmente un idioma no consiste solamente en memorizar palabras, sino en comprender diferentes significados que esta palabra puede adquirir dentro de una determinada sociedad y cultura. Si un amigo peruano señala que un político que aparece en la televisión y sonriendo dice: ese es un caviar.
Y tú no solamente entendiste la palabra, sino también, además, sabes perfectamente por qué lo está diciendo. Entonces, recién en ese momento, esta palabra realmente pasa a ser para tu diccionario. Si te gusta mi programa, no olvides registrarse y ponga me gusta para que sea más fácil encontrarnos después. Soy John Pam, nos veremos próxima vez.